la que nos hace Raúl Bastidas. ¿Cuál es la diferencia entre artrosis y artritis? Bueno, Raúl, muchas gracias por tu pregunta y sí, es algo bastante común y en las consultas también lo vemos. La artrosis, aunque las dos afectan la articulación, la artrosis es un desgaste del cartílago, que es ese colchoncito que yo les mencionaba, y eso me genera roce articular. Pero su síntoma principal no es ser una patología inflamatoria, es más un desgaste y secundario a eso se me puede estar generando dolor articular por la inflamación. La artritis, que es la inflamación, esto es secundario a que mi cuerpo, porque esta es una enfermedad autoinmunitaria, la artrosis no, la artritis reumatoide sí. Entonces, la artritis reumatoide, porque muchas veces la osteoartritis se llama así. La artrosis la pueden encontrar como osteoartritis porque también me puede generar inflamación, pero no es su síntoma principal. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica, crónica, inflamatoria, que me afecta no solamente las rodillas y la articulación en general, sino sistémica porque mi cuerpo se está autoatacando, cosa que no pasa en la artrosis. Mi cuerpo no se está atacando, sino es un desgaste de ese cartílago por golpes, por la parte, digamos, de intoxicación del ambiente en general y demás cosas que vimos en la charla de la artrosis, pero esa es la diferencia. Una es inmunológica, la otra no, y una es inflamatoria y la otra es más por un desgaste y secundario a eso la inflamación. Perfecto, doctora. Desde Instagram, Monarcale nos pregunta qué se puede hacer cuando no se toleran medicamentos como el metotrexate. Bueno, en esa parte de los medicamentos convencionales sí nos toca ir muy de la mano con reumatología, porque ellos lo que hacen es cambiar los medicamentos y digamos que falso sería decir que les diga que tienen que dar todos los medicamentos y que únicamente con la apiterapia, porque digamos que sí nos toca regular un poco más la parte inmunológica. Entonces, si estás teniendo problemas con el metrotexate, sí es importante que tengas un control con reumatología, porque ellos son los que hacen la combinación de los medicamentos y tenemos que estar pendientes de tu función renal, porque nos está cayendo pesado y podemos hacer combinación de otro tipo de medicamentos que puedan cumplir la misma función sin hacer tanta afectación, porque hay pacientes que, por ejemplo, mencionan que les dan muchas náuseas, mareo, el metrotexate y tiende a ser bastante fuerte. Pero ahí nos toca ir de la mano con reumatología para combinar, para mirar qué otro tipo de medicamentos estás tomando y hacer una combinación adecuada para el caso que tú tienes. Gracias, doctora. Diana Marcela nos comenta, tiene 29 años y artritis desde hace 5 años. Solo toma prednisolona, pero sube de peso cada vez más y a las rodillas le duelen mucho. Eh, Siente que ya no se le estiran bien las rodillas. En ese caso, ¿ya qué podría hacer? Bueno, Diana, muchas gracias por tu pregunta. Ahí lo que nos toca ver es una de la parte de hábitos que les mencionaba ahí. Entonces, muchas veces uno no es tan consciente y uno piensa que come súper bien, pero cuando ya uno está en una cita, digamos, nutricional, se da cuenta que de pronto los requerimientos de proteína de una persona son diferentes, que no estamos comiendo lo suficiente o estamos comiendo de pronto de manera inadecuada en las porciones que no son. Si de pronto no estás haciendo ejercicio, digamos que eso es algo que nos va a ayudar, porque el peso no solamente puede estar dado secundariamente a algunos pacientes que sí lo pueden tener por el tratamiento, sin embargo nos tocaría mirar, digamos, de más cosas, si no solamente es por el medicamento, sino por la parte metabólica, que estés teniendo algún problema, por ejemplo, en la tiroides y demás cosas. Acuérdense que yo puedo tener subyacente más cosas, no solamente artritis, sino yo puedo tener hipotiroidismo, puedo tener problemas, digamos, metabólicos, que esté teniendo resistencia a la insulina y demás cosas. Entonces nos tocaría mirar el caso, digamos, como un poco más a fondo, pero mirando también estilo de vida, en qué cambios podríamos hacer. Perfecto, gracias, doctora. Desde Instagram, Mariufo nos comenta que le va muy bien con la pitoxina, que le ayuda mucho para el dolor y la inflamación. Y nos comenta también que tiene síndrome de Sjögren. Nos pregunta si con ese síndrome ella puede endulzar con miel de abejas las cosas. Sí, no hay problema, porque el síndrome de Sjögren es más la sequedad en boca y en ojos, entonces no tiene, a menos de que tú tengas entre tus laboratorios médicos de sangre que te hayan sacado que estés en prediabetes o diabetes, nos tendrías, digamos que tendríamos que mirar ahí en conjunto si estás teniendo algún problema en resistencia a la insulina o algún problema con el azúcar, pero no habría ningún problema si no te han dicho o no te han indicado la restricción en azúcar, no habría ningún problema. Muy bien, gracias, doctora. Olga Lucía Velandia nos comenta que toma metotrexate y prednisolona, pero se siente mal tomando estos medicamentos. ¿Ella qué podría hacer en este caso?
Bueno, Olga, si de pronto todavía no has empezado el tratamiento de apiterapia, es, digamos que podría ser una buena combinación para ir mirando a ver si podemos reducir. Yo he tenido pacientes en los que las dosis de prednisolona ya se las han bajado por el control del dolor y demás, porque la prednisolona, digamos que cumple las dos funciones, es tanto para manejar el dolor como para modificar la enfermedad, porque ayuda en, digamos, en la parte inmunitaria. Entonces, sí, digamos que la combinación de los medicamentos sí es bastante molesta y sí tengo muchos pacientes que, digamos, los síntomas secundarios y demás son bastante molestos. Entonces, si de pronto todavía no has empezado, te invito a que vayas de pronto a una consulta, poder mirar bien las articulaciones y demás, porque al manejo del dolor también podemos ver la reducción de esos medicamentos y obviamente en compañía con reumatología, que ellos mismos son los que bajan las dosis de medicamentos. Muy bien. Eh, Milena Bernal nos comenta que pues, ella tiene artritis reumatoidea, pero no está tomando los medicamentos como tal, digamos los convencionales, porque le preocupa que esto le pueda afectar los riñones, el corazón y los pulmones. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctora? Bueno, sí, digamos que hay muchos pacientes que se ven bastante frenados al iniciar el tratamiento reumatológico porque cuando se les dan les dicen, bueno, y este medicamento lo puede dejar ciego, le puede dar tal cosa, le puede dar tal otra, porque obviamente digamos que los médicos te dicen qué efectos puede tener en el cuerpo y qué cosas secundarias pueden haber, porque pues digamos en la mayoría de medicamentos tenemos efectos secundarios, cosas que nos pueden estar afectando. Pero si tu dolor no ha estado controlado y no estás todavía pronto con el tratamiento de apiterapia, podríamos mirar cómo podríamos manejar el dolor. Pero entonces ahí, digamos, de pronto podrías aclararnos en el chat, ¿tu preocupación es porque los medicamentos nos afecten o porque la enfermedad sistémica te afecte y te preocupa no estar tomando los medicamentos? Porque digamos que los síntomas sistémicos no se dan en todos los pacientes y eso sí se dan en muy pocas personas, ¿sí? La mayoría de los síntomas son articulares de la inflamación y del dolor, pero la parte sistémica es en muy poquitos pacientes. Entonces, si tú estás en controles seguidos y tu dolor ha estado controlado sin necesidad de la prednisolona y demás medicamentos, hay pacientes míos que solamente están con apiterapia y digamos que el dolor ha estado controlado y hacen más cosas, digamos, alternativas con acupuntura y demás cosas que les ayudan. Muy bien, gracias, doctora. Milena también nos pregunta qué se puede hacer con los tendones cuando se recogen. En la artritis ella nos menciona que se le recogen los tendones. ¿Qué podría hacer en este caso? Entonces, fisioterapia ayuda mucho para esa parte porque tiene ejercicios no solamente de frío o calor, porque los pacientes con artritis, por ejemplo, en el momento que tienen rigidez e inflamación, el frío les puede ayudar mucho a esa inflamación, pero en la parte, digamos, tendinosa de las articulaciones, sobre todo en las manos, que son las que más se recogen y más dolor pueden tener, la parte de fisioterapia es muy importante porque eso nos va a ayudar a permitir la movilidad y la funcionalidad de las articulaciones de la mano y de los tendones, y son los que pueden indicar el uso o no de las férulas, y eso puede ayudar mucho, sobre todo en el dolor que se despierta, sobre todo en la noche, o la rigidez que se da después en la noche al despertarse. Entonces, hay ejercicios, digamos, por ejemplo, una fisioterapeuta que yo les menciono mucho en la consulta de acá, en los videos les he mencionado mucho, que se llama Marcela, es una fisioterapeuta colombiana, y ella tiene ejercicios para ayudar a esa movilidad del dedo y para ayudar, digamos, con plastilinas ortopédicas y demás en funcionalidad y en movimiento de los dedos y de la articulación, porque sí es bastante común, pero fisioterapia nos puede ayudar muchísimo para eso. Claro que sí. Bueno, Milena hoy nos ha hecho muy buenas preguntas. Otra que nos realiza Sí. es, ¿por qué normalmente en la consulta, cuando el paciente consulta por esta enfermedad, no le mencionan el tema de la desintoxicación articular? Bueno, el tema de la desintoxicación sí es algo, digamos, que algunos médicos conocen, algunos otros médicos de pronto no. Entonces, la doctora, digamos, en el video anterior les mencionaba esto, digamos que sí se ha dado, digamos que son cosas que se han venido estudiando.
Entonces, por ejemplo, los sueros que nosotros utilizamos son sueros de Hill, que son unos sueros alemanes. Entonces, digamos que no en todos los países de pronto están en el mismo auge, en la misma investigación y demás. Hay médicos que de pronto no los conocen, hay médicos que de pronto desconfían un poco porque no han tenido de pronto para ellos los suficientes estudios. Sin embargo, sí se ha visto que en el momento de desintoxicar a un paciente cuando ha sido, por ejemplo, polimedicado, sí presenta mejoría y en la generalidad, por ejemplo, se recomienda una desintoxicación, así no tengamos ninguna patología y no seamos pacientes polimedicados, una desintoxicación del cuerpo, porque nosotros todo el tiempo nos estamos intoxicando con el humo de los carros, con la persona que fuma al lado de nosotros, con la parte de nuestra alimentación, lo que tenemos en el ambiente y demás cosas, entonces eso ha ayudado. Pero de pronto no es porque no lo de pronto es porque no lo conocen, más que porque no crean en la desintoxicación, de pronto es que no lo conocen, digamos, en la relación que tiene esto y con los medicamentos pues bastante fuertes que tomamos y si se están metabolizando tanto por el hígado, excretando por el riñón, que son los que más necesitamos descargar en esta desintoxicación para que el cuerpo funcione bien. Perfecto, gracias doctora. Bueno, Flores nos hace una pregunta respecto a los movimientos repetitivos. Estos sabemos que sí afectan a los pacientes con osteoartritis o artrosis, pero también afectan a los pacientes con artritis reumatoidea. Bueno, digamos, eso depende de la articulación que tú tengas afectada. Seguramente puedes estar teniendo problemas en las manos o en las muñecas y de pronto eso lo que puede hacer es que si no es un ejercicio dirigido, ¿sí? Porque siempre les recomiendo en los pacientes que pronto no tienen tanta afectación articular, guiándose por videos podemos hacer. Sin embargo, pacientes que tienen ya bastantes articulaciones afectadas y digamos otro problema subyacente, es preferible que tengamos una guianza de un fisioterapeuta, un fisiatra, un deportólogo que nos pueda guiar esos ejercicios porque el problema de a veces los ejercicios repetitivos, si no se hacen con cuidado y dirigidos, pueden inflamar un poco más si se hacen de la manera incorrecta. No porque en sí el ejercicio me vaya a producir el problema, sino porque si se hace de una manera incorrecta, lastimando, de pronto inflamando más, eso es lo que te puede generar un poco más de dolor. ¿Listo? Entonces, digamos que es más que todo eso, pero en los ejercicios sí van a empezar a hacer algo de ejercicio que no sea caminata, sino ir a un gimnasio o ejercicios de fisioterapia y demás, traten de estar guiados por un fisioterapeuta, deportólogo o fisiatra y ya después de que ustedes los aprendan, los pueden, digamos que hacer en la casa repetitivamente, en las cantidades de sesiones que les dijo la doctora y demás. Así es. Bueno, Olga Liliana Jiménez hace una muy buena pregunta, doctora. Ella comenta que cuando se moja las manos con agua fría, le duelen más y a veces tiene que dejar de lavar la losa. ¿Qué puede hacer al respecto? Porque esto le aumenta el dolor. Bueno, nosotros tenemos unos receptores térmicos que tenemos en el cuerpo y muchas veces cuando tenemos afectaciones articulares, que eso es algo que a veces a los pacientes con artrosis también les pasa, podemos tener aumento de estos y en sensibilidad, que era uno de los síntomas que yo les mencionaba también. Entonces, a veces hay una fisioterapeuta que una vez le recomendó a uno de mis pacientes y sí ha visto la mejoría, el colocarse unos guantes de tela y sobre esos guantes colocarse los guantes de la losa. Eso de pronto puede hacer que tengas un poquito más de calor en la mano y que de pronto no meter la mano directamente al chorro frío, sino de pronto ponerte el guante de tela, ¿sí? Y encima el guante de la losa y eso de pronto puede ayudar a acumular un poco más de calor y que de pronto el frío en el agua no te produzca ese dolor. Pero es más que todo por esos receptores que nosotros tenemos térmicos. Perfecto, bueno, acá pues le envían agradecimientos Laura Mónica Vanegas, doctora, muy buena ponencia, muchas gracias. Eh, Nos preguntan también, hay otra pregunta que también agrupamos porque nos la hicieron bastante en la audiencia, doctora, y es, ¿qué se puede hacer precisamente en las mañanas con esa rigidez matutina que usted comenta, que puede ayudar a eliminar, a quitar un poco más rápido esa rigidez que se presenta en las mañanas? Entonces, si de pronto a los que nos preguntan, gracias por la pregunta, a todos los que nos han mostrado sus comentarios y sus preguntas, si de pronto el frío les está generando dolor, podrían colocar calor local. Entonces, digamos, hay geles que uno puede meter a la nevera y esos mismos sirven para el calor, los pueden calentar con agua y esos ayudan y a veces ese calor local también ayuda a que esa rigidez o que esa molestia pase rápido.
Si el frío no les genera molestia y antes están amaneciendo con las articulaciones inflamadas, el frío ayuda mucho a la inflamación. Entonces, hay pacientes que colocándose frío ayuda mucho a reducir esa inflamación y que la articulación se pueda mover bien. Pero si eres un paciente como la paciente que nos preguntaba ahorita, que el frío le genera más dolor, procuren ponerse más calor, que de pronto eso también les ayuda en movilidad, y por eso también es tan importante hacer ejercicios de flexibilidad, movilidad, funcionalidad. Digamos que más allá de tener un abdomen plano y demás cosas, es para ganar funcionalidad y como flexibilidad en la articulación, que es una de las que más nos molesta. Pero esas dos cositas podrían hacer en las mañanas, que es como lo que más nos procura rigidez, y no se sienten en sillas que queden como muy reclinadas, porque la articulación no queda en 90 grados, sino nos queda un poco más cerrada, y esa posición también puede generar rigidez articular por la posición en la que está. Entonces procuren que cuando se sienten en silla, sobre todo en los sofás, que a veces están como muy profundos, que la rodillita les quede en 90 grados para que no les moleste tanto. Excelente, gracias doctora. Pues Ángela Paola Numpa, que también le envía sus agradecimientos, pues muy contenta a las personas que nos están acompañando hoy por su charla. Y Abiela Rojas nos comenta lo siguiente: ella día de por medio toma prednisolona y los fines de semana toma metotrexate, pero siente que no le están haciendo efecto, que todos los días está inflamada y siente dolor. No le han enviado tampoco terapias. ¿Qué puede hacer al respecto? Bueno, gracias por tu pregunta. Y sí, eso es una cosa que pasa mucho. Si de pronto no has empezado el tratamiento, la parte inyectada de la pitoxina la podemos colocar en los sitios de más inflamación, y hemos visto o sea, todos los médicos que hemos trabajado, la doctora Doris, que actualmente está con nosotros, bastante mejoría en la inflamación de los pacientes, sobre todo en las articulaciones más afectadas. Entonces, si no te han mandado terapias, podemos empezar con terapias suaves. Digamos que eso lo podríamos mirar también en consulta para saber qué terapias podrías hacer, qué videos yo te podría recomendar, digamos que ejercicios que uno conoce, y de pronto poder mirar qué articulaciones son las que más te están inflamando, mirar la parte de la alimentación, si de pronto algo nos está inflamando, de pronto que no te hayas dado cuenta. Entonces, sé muy minuciosa en la parte de la comida, a ver si de pronto algo de eso nos está inflamando, y en la consulta podríamos aplicar, claro que sí, la parte de la pitoxina, que ayuda a desinflamar bastante. No les digo que no va a molestar de pronto un poco al principio, porque el tejido cuando está inflamado tiende a generar más resistencia, que es lo que les explico en la consulta, más resistencia a la aguja al momento de entrar, pero la mejoría es notable. Entonces, si de pronto nos puedes acompañar en la consulta, con mucho gusto te recibimos para mirar, porque sí, digamos que podríamos mejorar muchísimo la inflamación de la articulación con la pitoxina. Así es, doctora. Varias personas también nos han preguntado cómo pueden asistir a consulta con la doctora Elizabeth o con cualquiera de los médicos que hacen parte del equipo médico de la Sociedad Colombiana de Apiterapia. Entonces, pueden comunicarse al WhatsApp que aparece en pantalla, y con mucho gusto el equipo de soporte les brindará toda la información sobre el tratamiento, y también van a tener la oportunidad de programar su cita. Juan Ramírez nos envía, digamos, su pregunta dividida en dos. En un comentario previo nos dice que tiene dolor articular desde hace 6 meses y ya le dijeron que tiene artritis. Pregunta pues que si el tema de la apiterapia, él menciona ahí los productos, le podría ayudar. Sí, 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 sí. Inclusive los pacientes recién diagnosticados son un poquito más fáciles de controlar el dolor, porque apenas está empezando como esa reacción inmunológica y apenas están empezando los síntomas. Entonces, podemos empezar, si está recién diagnosticado, podemos empezar a hacer cambios en tu estilo de vida, en la parte de alimentos que no nos inflamen, en la parte apiterapéutica, porque nos va a ayudar a reducir la inflamación, el dolor, a ayudar a la parte del cartílago que se nos puede estar afectando. Entonces, digamos que esa parte, digamos que el cartílago que puede estar afectada, la podemos, digamos, ayudar a que la velocidad de esa generación no se dé tan rápido. Entonces, claro que sí, Juan, te esperamos en la consulta para empezar tu tratamiento apiterapéutico para poderte ayudar.